En el antiguo mundo digital, los Digimon del tipo bestia se encontraban en constante guerra con los del tipo humano, librando grandes y arduas batallas entre ellos. Fue entonces que desde los cielos desciende un Digimon ángel conocido como Lucemon y pone fin a los conflictos. Sin embargo, Lucemon se convierte en un tirano y hace sufrir amargamente a todos los Digimon bajo su reinado. Es entonces cuando los Warrior 10, los 10 guerreros legendarios del mundo digital que representaban a cada uno de los elementos de los que estaba hecho el mundo y estaban compuestos por Digimon de nivel Ultimate, que en comparación con los estándares actuales de ese nivel se encontraban muy por arriba en cuestiones de poder, pelean contra Lucemon. El Digimon Ángel es derrotado y sellado en el Dark Area, lugar del cual Digimon Frontier no expande demasiado y para la época aún era un concepto relativamente nuevo y en construcción, pero que en términos breves es conocido como el infierno, el inframundo o el cementerio de datos borrados, que se encuentra en una distorsión espacial del mundo digital, y cada mundo digital tiene su propio Dark Area. Pero esta es la primera vez que aparece en la serie de Digimon y de hecho es una de las pocas veces que lo hace. Tras sellar a Lucemon, los eventos en el canon de Digimon para los Warrior 10 es algo difuso. Algunos medios mencionan que estos Digimon mueren y liberan a raíz de esto sus almas en forma de los Spirits. Pero Digimon Frontier explica que estos en realidad van a dormir y liberan su poder en forma de los Spirits. Por productos como Digimon Collectors sabemos que los Warrior 10 existen en lugares escondidos y de muy difícil acceso del mundo digital, ya sea porque murieron y sus cuerpos fueron recreados ahí o porque fue en esos lugares donde fueron a dormir. De todas formas, liberan sus Spirits tras derrotar a Lucemon y se los encargan a los 3 grandes ángeles del mundo digital. Los Spirits de la oscuridad, agua, el acero, la madera y la tierra fueron para Kerubimon, los Spirits de la luz y el viento fueron para Serafimon, y los Spirits del fuego, el hielo y el trueno fueron para Ophanimon. Ocurrido esto, hubo un relativo tiempo de paz en el mundo digital bajo el mandato de los 3 ángeles. Kerubimon era el guardián del conocimiento, Serafimon de la ley y el orden y Ophanimon del amor y la vida. Sin embargo, recelo comienza a crecer en el corazón de Kerubimon y acusa a Ophanimon y Serafimon sobre solo impartir la ley y el amor a los Digimon del tipo humano, sin comprender los sentimientos de los Digimon del tipo bestia. Por estos desacuerdos, Serafimon y Ophanimon comienzan a reunirse entre ellos en secreto para intentar comprender lo que les estaba intentando decir Kerubimon. Pero estando al tanto de estas reuniones secretas, Kerubimon llega a la conclusión de que lo que en realidad estaban haciendo sus camaradas era complotar contra él. Recluido solitariamente y con sus emociones apoderándose de él, Kerubimon es corrompido por una energía siendo emanada aparentemente del Dark Area, transformándose en su versión Vice y desperdigando esta corrupción a otros Digimon para juntar un ejército con el cual le termina realizando un golpe de estado a sus compañeros ángeles. En esta batalla hiere fuertemente a Serafimon, haciendo que este se sumerja en un profundo sueño en su castillo, y para evitar que Kerubimon mate a Serafimon, Ophanimon se ofrece a ella misma como prisionera de este. Durante su cautiverio, Ophanimon, desesperada por ponerle fin a los planes de Kerubimon de gobernar dictatorialmente el mundo digital, por medio de robar el código digital que lo estaba componiendo, envía un spam a otros mundos donde Kerubimon no tenga influencia alguna, con la idea de reclutar menores de edad para que vayan al mundo digital por medio de mentirles en este spam sobre si querían empezar un juego que definiría sus destinos. Y, por palabras de ella misma, solo los niños con corazón puro responderían a este llamado. Solo los niños con corazón puro responderían a este llamado. ¡Digimon 3! Pero eso no es todo. Además, el superestreno de Digimon 4, la nueva temporada de Digimon. Con este trasfondo comienza la historia de Digimon Frontier. Aún en el principio de los años 2000 era algo raro sobre lo que se estaba ajustando el mundo, el que todo el mundo, incluso los niños, tengan teléfonos móviles.
Mientras que el año anterior Digimon Tamers no usó casi nada de este medio, Frontier usó a los primeros móviles que tenían los niños a principios de los 2000 como un dispositivo de la trama. Por medio de esto, Sofanimon reclutaría a los niños y también ellos obtendrían más tarde sus Digivices y las órdenes de la Digimon Ángel a través de estos dispositivos. La serie tiene un total de 5 sagas. Game Start, Journey to the Digital World, que abarca desde el capítulo 1 al 12. Strong Enemy, The Five Evil Warriors Fighting with the Beast Spirit, que abarca desde el capítulo 13 al capítulo 23. Rose Venus, Showdown with Cherubimon, que abarca desde el capítulo 24 al 37. Y Royal Knights Appear, The Digital World's Greatest Crisis, que abarca desde el capítulo 38 al 46. Y The Powers of All 10 Warriors United Showdown with Lucemon, que abarca desde el capítulo 47 hasta el final de la serie. Cada capítulo está subdividido en una parte A y una B, teniendo una presentación del contexto de la historia en la primera parte, un conflicto, la transición del corte comercial y la resolución del conflicto, mayormente trabajada desde las batallas entre los personajes y los antagonistas. El primer capítulo nos introduce a Takuya Kanbara, un niño del primario que se encuentra sentado y aburrido esperando los festejos del cumpleaños de su hermanito mientras su madre terminaba los preparativos. Nuestro protagonista recibe un mensaje de un anónimo sobre si le interesaría empezar un juego. Sin embargo, esto no es lo primero que vemos al comenzar el primer capítulo, sino un flash forward de eventos que estaban por ocurrir en el que Takuya estaba por ser atropellado, luego de mostrarnos un reloj que retrocede. De esta forma también se hace una premonición a eventos que estaban por ocurrir, al lado de la idea de la manipulación del tiempo en la serie, que va a ser un elemento importante de la trama, dando una intención asíncrona continua en cómo aparecen los eventos de forma sutil. Al aceptar el mensaje se da un sentido constante de urgencia que para los occidentales quizás sea más vago la primera vez que lo vemos, pero que cumplió su cometido. El mensaje es recibido alrededor de pasadas las 17:35 y le pedí a Takuya que esté en la estación de Shiugaoka, su barrio, para tomarse el tren de la estación a Shibuya a las 17:45. Luego volvemos a donde quedamos en el flash forward para ver que algo le ocurre a Takuya que hace que este no pueda ser atropellado, y se nos da una urgencia temporal que ya eran las 17:40, por lo que quedaban 5 minutos para que el tren llegue. Takuya consigue llegar sobre la hora al arribo del tren, pero se enfrenta a la consecuencia de sus decisiones apresuradas al notar que no tenía dinero para el ticket, pero consiguiendo uno de forma misteriosa de todas formas. Dentro del tren nota que tanto él como otros chicos reciben simultáneamente el mensaje que debía estar en el tren subterráneo de Shibuya a las 18 horas. Takuya nota que eran las 17:54, por lo que nuevamente tenemos ese sentido tenso de urgencia, pero al mismo tiempo de estar entrando progresivamente a un mundo irreal o fantástico con otras leyes del tiempo y de la física, ya que el tren desde Shiugaoka, la sección de Tokio donde vive Takuya, hasta Shibuya, a lo que es hoy, tiene por lo menos media hora de viaje, por lo que es curioso que se crea la urgencia irreal a la que el protagonista toma atención de lo imposible que las tareas eran. Pero sin embargo se deja llevar a que de todas formas, por giros de la casualidad, todo estaba dándose, por lo que él llega al elevador de la estación y nota que este baja hasta niveles inexistentes del subsuelo. En palabras quizá más simples, se trabaja lo irreal desde conceptos de la realidad que desde Occidente no entendíamos, porque no sabíamos qué tan lejos estaba la estación de Shiugaoka a Shibuya. Aquí también se nos muestra sutilmente de la forma de mostrar y no contar que son varios elevadores que llegan al subsuelo, cuando en la estación de ellos solo había uno, dando a entender quizá desde el subtexto que eran varias realidades las que estaban convergiendo en esa estación, alineando también con la idea de que Ofarimon estaba llamando a niños de varios mundos y no solo limitándose al mundo de los protagonistas de Frontier. Nuevamente la urgencia aparece, la pregunta sobre si quiere subirse y los trenes se ponen en marcha, con Takuya tomando uno por los pelos. Todo mientras el chico misterioso con el que tomó el elevador lo miraba desde otro tren. Dentro del tren se nos introduce al resto del cast de personajes. Junpei, desconfiado y
Izumi calmada e intrigada por los eventos y Tomoki sumido en llantos por no haber querido subir al tren en primer lugar. Esta primera sección nos introduce de forma práctica la personalidad de los personajes y también añade un aura de misterio reminiscente de Tamers, donde todo parecía encajar de forma solemne para trabajar el llamado a la aventura de nuestro héroe principal. Los problemas narrativos, a juzgar personal, ocurren en la segunda sección del episodio, que nos mostraría por un lado el cambio de tono de las series, así también como algunas construcciones del mundo vagamente explicadas. Detengámonos a pensar un poco en esta propuesta narrativa. ¿Cómo interactuaron los personajes humanos de cada una de las series anteriores con la trama supernatural de descubrir criaturas extrañas o encontrarse en un mundo diferente? Para Digimon Adventure, los niños son arrastrados por algo que desconocen a un mundo extraño y conocen a sus respectivas criaturas. Pero en todo momento todo es presentado en un ritmo sutil y de un escalón a la vez, por así decirlo. Primero se encuentran en una selva, exploran las formas de volver a su mundo, descubren que están en una isla, derrotan al enemigo, descubren que el mundo es aún más grande, viajan por un continente nuevo, adquieren nuevos poderes y descubren a pequeños pasos, por capítulo, cada dato nuevo que compone a ese mundo. Para Digimon Tamers, si bien el hecho de que en el mundo de Digimon Tamers, Digimon Adventure es una serie de televisión y Takato usa sus Google por Taichi y basa a Guilmon como una versión virus más poderosa de Agumon, este tipo de detalles se pierden para el televidente más casual si no hace una investigación más a fondo sobre los detalles extras de la serie. Pero esta no es la conexión que los personajes del mundo hacen con Digimon. Ellos no nombran a los personajes de Adventure ni nada en particular que los conecta a ellos. Como espectadores aprendemos que los personajes de Tamers conocen sobre los Digimon y sobre el mundo digital por medio del juego de cartas que estos jugaban y por videojuegos asociados a estos. Más adelante en la serie aprendemos más sobre la profundidad del mundo y más detalles relevantes. Pero, ¿qué pasa en el primer capítulo de Digimon Frontier? Llegan al mundo digital por medio de Trainmon y ven un grupo de Pokémon volando e Izumi se pregunta si son pájaros. Momentos después, Ophanimon les da la bienvenida al mundo digital. Llegan a la estación y asumen tranquilamente que están en el mundo digital sin preguntarse absolutamente nada sobre este, como si ya previamente tuvieran una idea de este. En la estación son recibidos por varios Pagumon y echados por Trainmon, que les dice que están en la terminal del fuego y que es un pueblo de Digimon. Salvo que preguntarse por qué el tren habló, nuevamente asumen toda la información como si ya supieran algo previamente sobre lo que son o pudieran ser los Digimon en el mundo digital. De vuelta, esta parte de Frontier funciona aceleradamente, proponiéndote todas las cosas de forma explícita y avanzando rápidamente sobre de que ellos ya están en el mundo digital sin necesidad de dar un aura de misterio más allá de la primera parte de este capítulo. Acto seguido, Tomoki sale huyendo, llorando luego de que Trainmon les dé la misión de encontrar los spirits. El niño explota irracionalmente y se pone a caminar la cornisa de las vías con la idea suicida de que esto lo llevaría hasta su casa, y esta es otra desconexión con la realidad y la bajada a acciones racionales que hace cualquier espectador al ver cualquier medio. Sabemos que bajo estrés los personajes de las películas de acción o de terror a veces toman acciones que nos parecen idióticas a nosotros detrás de la pantalla, como la de un personaje metiéndose en el camino turbio o una casa embrujada en vez de correr al otro lado. Pero aún para una situación de estrés, no importa qué tan caprichoso sea un niño, nos desconecta de la verosimilitud de una acción el que un infante camine con los ojos cerrados por una cornisa por el estrés de querer llegar a un lugar. Sumado a esto tenemos aún más exposición en la que Takuya se hace cargo de prometer la vuelta al mundo humano a Tomoki y buscar los spirits para que esto pase. Más adelante durante la serie se usa mucho la dinámica entre Tomoki y Takuya para hacerlos crecer a estos y para agregar algo de profundidad a sus personajes. Tomoki en el camino de saber lo que es el mundo por fuera de la benefacción de sus padres y entendiendo las anteriores advertencias de la realidad de su hermano, y Takuya aprendiendo nuevamente lo que significa la responsabilidad sobre sus acciones y su labor como hermano mayor para con su hermano menor. Este tipo de tópicos en series intencionadas para una audiencia infantil japonesa eran por lo general resaltadas también para enfatizar determinados valores a los niños que las veían, y también sirvieron a lo largo de la serie como medios narrativos para presentarnos cómo son los personajes.
Para Takuya, crecer y asumir la responsabilidad sobre su hermano menor. Para Koji, aprender que el núcleo familiar tiene que respetarse bajo los estándares de su familia y debía aceptar a la nueva mujer de su padre como su nueva madre, aunque la lectura de esto y la presión y mentiras de su padre para con su hijo se encuentran muy alejadas de lo que es realmente saludable para un niño. Para Tomoki, aprender que fuera del cuidado de sus padres nadie va a protegerlo ni mimarlo y que tiene que ser menos confiado con la gente y aprender a valerse por él mismo. Para Junpei, sobre que nunca va a realizar reales amistades a partir de habilidades que él tenga o cosas que él pueda darle a las personas y que las conexiones reales entre las personas van más allá de lo material. Para Izumi, que debía abrirse más con las personas, aunque también para el caso de Izumi ella recibía segregación social y bullying por haber pasado gran parte de su vida en Italia y no compartir ni los modismos ni las costumbres con las otras chicas. Al ser diferente la discriminaban y la separaban del resto. Si analizamos más sobre el trasfondo de los protagonistas de Frontier, creo que vamos a encontrar más cosas socialmente negativas y propensas a generar severos traumas de la niñez de la cultura japonesa que mensajes sobre los protagonistas creciendo más allá de esto. Casi que se podrían anotar muchas cosas relacionadas a lo largo de la serie sobre que el viaje los cambió y los hizo madurar, pero a vistas de hoy, si vemos todo por lo que estaban pasando socialmente los chicos, en gran mayoría estaríamos a favor sobre que no había nada mal con ellos, sino que lo que estaba mal era el contexto social en el que se encontraban. Pero yendo de vuelta al primer capítulo, aparece el antagonista del capítulo, Kerberumon, persiguiendo a quienes serían los Digimon quienes acompañarían a los chicos en sus viajes, Bokomon y Neemon. Takuya va hasta la cornisa donde estaba Tomoki y también se nos muestra que los Digimon de esta serie pueden destruir y absorber pedazos del mundo digital. Caen en un sector escondido, el Digivice de Takuya reacciona y aparece el Spirit humano del fuego. Takuya instantáneamente al ver el Spirit piensa que obteniéndolo va a poder llevar de vuelta a su casa a Tomoki. Esto nuevamente refuerza el cómo es la personalidad del protagonista. No quiere completar la misión por placer propio, sino por el deber que tiene sobre la promesa que él hizo a otros. Kerberumon intenta entrar al pilar de fuego donde está el Spirit y es quemado por este. Takuya toma el Spirit y tiene una batalla con Kerberumon. Al convertirse en Agnimon, tanto Kerberumon como Izumi Junpei repiten que el humano se convirtió en un Digimon, nuevamente reforzando que los Digimon saben lo que son los humanos y los humanos saben lo que son los Digimon en el universo de Frontier, aunque aún no explicando el cómo. La pelea contra Kerberumon ocurre rápido y mostrándonos por primera vez en una serie de Digimon cómo se ve el Darkaria. Agnimon sale por medio de su propio ataque, haciendo que la mecánica del Inferno Gate de Kerberumon se derrumbe en cuanto a la utilidad que este le esperaba darle, y luego se nos introduce una mecánica que sería utilizada frecuentemente a lo largo de la serie, lo cual es la purificación. Por medio de este rito, los guerreros legendarios escanearían el digicódigo del Digimon derrotado cuando este se muestre, y así, de una forma figurativa como literal, purificarían su alma. El enemigo en la mayoría de los casos volvería en la forma de huevo, de energía, que se iría a la aldea del comienzo para empezar una nueva vida. Al final del capítulo, Ophanimon le dice a Takuya que él es un niño elegido por los spirits de los Warrior Ten, y que no olvide que la decisión de ir hasta ahí fue solo de él. Durante todo este capítulo se nos resaltó varias veces la idea que Kaizawa habló en entrevistas sobre la decisión. Los chicos serían convocados al mundo digital, irían por su propia voluntad, serían elegidos para ser herederos de los espíritus de los Warrior Ten, y Ophanimon les resaltaría varias veces durante la serie que hay una misión adelante y que está en ellos seguir adelante o no, dándoles cierta agencia para volver a su mundo, pero al mismo tiempo manipulándolos por medio de la intriga y la culpa para que al fin y al cabo hagan lo que se les dice. El primer capítulo, sin embargo, no termina en las palabras de Ophanimon, sino mostrándonos a Koji llegando al mundo digital. Este tipo de estructura en particular se mantiene durante las 3 primeras sagas de Digimon Frontier, con ligeros cambios entre la segunda y la tercera saga. Esto es, el terminar el capítulo con una pista de lo que se va a tratar el que viene. No a forma de avance, sino con la intención de mostrar que la historia se encuentra aún inconclusa, y más misterios están por desvelarse en el próximo capítulo. El final de este episodio nos muestra a Koji, por lo que el próximo es posible deducir que va a tratarse de este personaje en particular.
It's second season versus third season. It's Digimon versus Digimon. It's Digibo 2002. Terry Bradshaw hosts an entire morning of Digimon. Digibo 2002, Saturday, February 2nd, all morning long. En el segundo capítulo tenemos a Koji llegando al mundo digital y se nos presenta una funcionalidad extra del Digivice de esta nueva serie de Digimon. Además de poder atrapar los spirits y escanear los datos de enemigos para purificarlos, al tocar aleatoriamente los botones, Takuya descubre que puede devolver el código faltante de una zona si es que él lo escaneó con su Digivice. Funcionalidad que extrañamente se usa relativamente demasiado poco o casi nada durante el resto de la serie. También continuamos con exposición del mundo y cómo son los personajes en este capítulo en particular, dando un foco específico a Junpei. En la primera parte de este episodio, Junpei se decide a irse al mundo humano de vuelta y llevar a Tomoki, pero este cambia de idea al haber visto a Takuya convertirse en Digimon y cree que él también quiere aspirar a ser un héroe. Junpei en un principio no está tan alegre con la idea y tras soborno con chocolate intenta encontrar un Trailmon que lo lleve de vuelta a su mundo. Esta motivación de volver mediante sobornos hace que Junpei y Tomoki sean perseguidos por una manada de Pagumon, logrando por esto que caigan a un pozo que daba un complejo de túneles al que luego caerían Takuya e Izumi. Perseguidos aún por los Pagumon, Junpei y Tomoki terminan en una encrucijada y son salvados por Koji, quien pelea con estos con un caño haciendo que uno evolucione a Garemon. Takuya llega a la escena pero instantáneamente no sabe cómo evolucionar hasta que finalmente logra hacerlo. Salva a Koji, Junpei y Tomoki, pero su primera transformación le había costado y esta también, y por eso la duración de esta segunda transformación fue limitada. Por pura suerte, los ataques de Garemon hacen que entre luz en esa caverna y toda la luz termina convergiendo en el centro de esa encrucijada donde se encontraban, haciendo que Koji encuentre el espíritu humano de la luz y evolucionando a Wolfmon y purificando a Garemon. En este episodio también vemos que Koji, si bien tiene un alma caritativa y gentil, prefiere mantenerse al margen de formar algún lazo con nadie y tampoco armar un grupo. Confiesa que ayuda a los chicos, pero devolviendo el favor a Takuya por haberlo salvado anteriormente en su forma de Agnimon. El siguiente capítulo es el primero que comprime muchos de los temas que van a ser tratados en Frontier. Tras recibir la orden de Ophanimon de que los chicos deben viajar hasta la terminal del bosque, luego tenemos un momento de exposición de parte de Bokomon explicando que el Digicode es la energía más poderosa que pueden llegar a utilizar para restaurar los datos perdidos en el mundo a causa de la desolación de Cherubimon. Seguido de esto tenemos un breve diálogo de los chicos bordeando las vías del tren en el que ellos hablan sobre sus motivaciones para comenzar esta aventura. Esto es algo recurrente en la serie. Durante determinados momentos van a pasar en que los personajes van a frenarse y recapitular sobre sus propias intenciones para con el viaje que están haciendo, siempre cambiando el foco en cada uno, mientras que evitamos adentrarnos aún más en la motivación del protagonista, la cual va a ser puesta a prueba en el axis de toda la serie. Teniendo el camino de las vías cortado, los chicos ven que tienen la mano forzada de tener que bordear el camino bajando por un gran cañón. Por casualidad o providencia para la trama, encuentran tallado en la roca 10 símbolos junto a una imagen esculpida de un ángel. Bokomon nos explica entonces por primera vez la historia de ese mundo y que esos son los símbolos que representan a cada uno de los 10 guerreros legendarios que salvaron al mundo digital en el mundo digital de la antigüedad. A lo largo de la serie se nos explica la historia de los Warrior 10 contando siempre la misma versión pero agregando detalles extra a medida que vamos avanzando en la historia. En esta primera exposición de Bokomon se nos explica que los Digimon Bestia y Humano estaban en guerra hasta que desde los cielos un Digimon Ángel llamado Lucemon pone fin al conflicto. Sin embargo, la paz dura poco ya que Lucemon comienza a gobernar haciendo sufrir a los Digimon y ahí fue cuando aparecieron los guerreros para pelear contra Lucemon y poner fin a su reinado. Las próximas veces en la serie donde recapitulamos sobre esta historia va a ser cuando nos encontremos con Seraphimon y cuando nos encontremos con Ophanimon respectivamente, agregando nuevos detalles a esta. Tras tener problemas con unos Candlemon, también se nos adelanta que nuestros protagonistas no tienen automáticamente la determinación de salvar ningún mundo, ya que el mismo Takuya corrige a Bokomon cuando este los presenta como los salvadores, diciendo que ellos no están para salvar a nadie,
serie. En este capítulo, Tomoki pone en conflicto esas palabras al actuar desinteresadamente ayudando a Takuya. Agnemon más tarde purifica a un Candlemon que evolucionó a Wizardmon. Los próximos 2 capítulos nos traen a la obtención de los Spirits del viento para Izumi y del trueno para Junpei. Al mismo tiempo, estos 2 capítulos nos muestran la extensión de la influencia de Kerubimon sobre el mundo y cuánto los Digimon estaban siendo afectados por este dominio. El episodio de Junpei fue uno de los más interesantes de estos 5 primeros episodios, mostrando una suerte de pseudo crítica al trabajo esclavista y a la colonización de pueblos autóctonos por parte de los Goblimon a cargo de Snimon. Este último capítulo nos presenta al primer tangible antagonista desde las sombras, un Digimon que estaba manejando los hilos de la explotación de esa fábrica y que veríamos en los capítulos consiguientes, Grotemon. Y como suele ser el manejo de la trama en Frontier, el final de un capítulo suele darnos pistas e intrigarnos por el que viene. Si bien vemos a Grotemon desde las sombras hablando con un Minomon espía, aún no se nos es introducido este antagonista hasta el próximo capítulo, donde además de seguir desenvolviendo aspectos del mundo como el que los chicos no pueden hacer valer su moneda en el mundo digital, también aprendemos sobre que todos los portadores de los Spirits de los Warrior 10 no son buenos y que también existen otro tipo de Spirit que aún no conocieron, los Spirit Bestia. Más sobre los Spirit Bestia aprenderíamos ahora en los próximos capítulos, sobre todo en el bosque televisivo, donde los chicos comienzan a sentirse mal por estar lejos de sus casas, siendo Tomoki el más afectado de estos. Antes, de todas formas, tenemos un episodio como el del País de los Juguetes, donde Tomoki resalta nuevamente su actitud y vemos por primera vez chocar en conflicto los ideales de Takuya y Koji. En el capítulo siguiente, de todas formas, aprenderíamos sobre el trasfondo de Izumi, uno de los personajes menos tratados a fondos en toda la serie al lado de Junpei, pero con una de las historias aparentemente más interesantes. Aunque no solo tendríamos este trasfondo, sino que también se nos da una de las pocas, si no la única pista en toda la serie sobre conocimiento en el mundo humano de Frontier sobre los Digimon, y esto es en forma de un llavero de Wormmon en un flashback de Izumi. Lo poco que llegamos a ver del mundo humano en todo Frontier lo vemos a través de flashbacks de los chicos y experiencias de ellos, y por este en particular aprendemos que los Digimon son algo conocido que existe y funciona como una franquicia con merchandising y todo. Pero dentro de la serie no se hace más para explicar esto, y la idea del conocimiento de lo que son los Digimon desde el mundo de los chicos de Frontier se queda solo en este tipo de detalles extremadamente vagos. Otro detalle que me pareció en lo personal confuso la primera vez que lo vi fue que en este episodio de la escuela Kinder de Digimon aparecen casi todas las formas baby de los protagonistas de Digimon Tamers. Si bien hoy entiendo que parte del equipo de Tamers también trabajó en Frontier, en mi cabeza de niño todo esto como que los Digimon que estaban ahí eran efectivamente los Digimon de Tamers, que ahora estaban en ese colegio. Esto sumado a la trama de los Warrior 10, que yo relacionaba con que estos guerreros eran los Digimon de Adventure, me generó a la primera instancia que lo vi de pequeño una confusión sobre el mundo de Frontier, en que sentar una idea como separada del resto no. Pero esto fue más como una nota personal en parte de este trabajo, de este documental. El primer encuentro con Grotemon sirve como un primer reto para el equipo y los separa, y de igual forma sirve para que aprendamos sobre ellos separadamente. Sin embargo, la forma en la que es ejecutada la separación siempre me sonó algo vaga. Mientras que en Tamers había dispositivos armados con detalle dentro de la construcción del mundo, como las columnas de datos que podían transportarte a otros lugares, aquí un ataque de Grotemon los separa, pero nunca se deja del todo claro cómo pasó que terminaran en lugares diferentes, dejando este plot device algo ambiguo, y esto es nuevamente parte de las cualidades de Frontier, pero no una crítica en sí, es parte de su construcción del mundo. Esta serie se diferencia a otra haciendo foco a cosas diferentes, como detalles del mundo. En episodios como los Karatsuki Numemon aprendemos sobre que las coles vienen de diferentes sabores, en el bosque aprendemos que las manzanas se comen como la carne y saben a carne, y por parte del capítulo de Grotemon aprendemos que el digicode de cada zona no es tan fácil de conseguir y que en algunos casos este puede encontrarse oculto. Además de estos detalles que arman el contexto del mundo, que guardan cierta similitud con cómo fue presentado el mundo digital en anteriores entregas de otras series de Digimon, pero con detalles que separan el mundo de Frontier de estos, también tenemos un fuerte foco a la construcción de los personajes y antagonistas que guardan
guardan de igual forma paralelismos con los tratados en los grupos de antagonistas de las series de Sentai. Antes de empezar la segunda saga de Frontier, se nos elevan bastante los riesgos que tienen los chicos al perder tanto Tomoki como Izumi sus respectivos Spirit, y también se nos refleja en el episodio en que Koji consigue su Beast Spirit, el que no solo son poderes más difíciles de controlar por parte de los chicos, sino que Koji por su lado tiene un trayecto madurativo más avanzado que el de Takuya. Al conseguir su Spirit antes que Takuya, Koji se muestra como más maduro que él. En el axis de la serie, Takuya es cuando recién llega a su estado de maduración, pero sin embargo este argumento termina flaqueando completamente cuando ambos protagonistas consiguen los Double Spirit, planteando la pregunta obvia: ¿para qué tanto énfasis en la decisión y la maduración de los personajes si sin embargo luego después consiguen por Deus Ex Machina poderes nuevos? En el episodio 11 vemos por única vez en toda la serie a un Digimon usando un Spirit que portarían los protagonistas antes que estos lo obtengan, y el aspecto crítico de la situación se agrava de la forma en que Bitramon no solo no puede controlarse, sino que también Tomoki pierde su Spirit. El portador de los Spirit de la Tierra parecía imbatible y un enemigo al cual temer. Toda esperanza parecía desvanecerse en estos capítulos, aunque sin embargo no del todo. Si bien se nos presenta por primera vez a un enemigo imponente, no lo es sin sus debilidades y sin esperanza de victoria. Para esta parte de la serie, esto es manejado de forma espléndida. Se elevan los riesgos y la peligrosidad del enemigo, se eleva la tensión de la trama, pero en el capítulo 12 no solo se nos presenta un avance en los personajes y la dinámica entre Tomoki y Takuya, sino que también vemos el resurgir táctico en una batalla trabajada en favor de hacer que Takuya no solo pueda controlar a su Spirit Bestia del fuego, sino que de manera muy ingeniosa puede usar el ambiente a su favor y luego hacer Side Evolution entre un Spirit y otro para derrotar a su oponente. Cuando toda esperanza parecía cada vez desvanecerse más, el héroe gana una nueva confianza en sí mismo y con ello también el nuevo poder para vencer a un oponente que parecía invencible. Tomoki recupera su Spirit y Grotemon es robado de su Spirit Bestia. Esta primera saga preparó muy bien a la audiencia para los riesgos y el tono que iba a tener la serie. Habrían nuevos enemigos muy poderosos, nuestros personajes se verían forzados a crecer y ganar nuevas habilidades y estrategias para vencerlos, y el camino se volvería más traicionero de ahora en más. Los primeros 5 capítulos para presentar el mundo y que los chicos consigan sus primeras transformaciones, los siguientes 7 para continuar sobre esa idea pero subir la vara del peligro presentando a un antagonista muy fuerte que no podría ser vencido por medios comunes, y es el último capítulo de esta saga en el que por fin Koji se cuenta a sí mismo como parte del grupo, anteriormente actuando mayormente en solitario y separado del resto. Es también en este último capítulo donde al final de este se nos retira el sentimiento de victoria ganado tras la victoria de Bitramon, subiendo la vara al mostrarnos por primera vez al resto de los 5 guerreros corrompidos por Cherubimon. Welcome to the Digibowl on Fox Kids with your host, Terry Bradshaw. Now, during each break, I'll name my MVD, most valuable Digimon. And the first one goes to Agumon. Love that pepper breath, baby. All right, the Yellow Masher. Llegamos al fin a la segunda saga de Digimon Frontier, donde, como nota personal, es una de las mejores de la serie, donde empezaríamos con más exposición sobre la historia de este mundo por parte de Seraphimon y tendríamos consecuentemente momentos donde los chicos perderían sus Digivices, ganarían nuevos Spirit Bestia de sus respectivos elementos y pelearían recurrentemente con los 5 guerreros corrompidos por Cherubimon, sus tenientes más fuertes. También paso a paso avanzaríamos sobre las respectivas historias y crecimientos personales de los protagonistas, siendo el anteúltimo episodio de esta saga el axis de toda la serie y el momento donde vemos el punto central del camino del héroe de Takuya, el que suele ser llamado el de muerte y renacimiento del héroe, donde la determinación de este mismo es puesta a prueba. El primer capítulo de esta saga avanza un poco más sobre el contexto de la historia de Lucemon, la batalla antigua entre los Digimon Bestia y humanos, y aprendemos sobre el rol de los 3 grandes ángeles siendo los soberanos del mundo digital cuando Lucemon cae. Aprendemos sobre que Cherubimon era parte de esta orden y luego la traiciona, y se nos introduce en la segunda parte
el cast entero de antagonistas con los que habría que luchar en esta segunda parte, demostrándonos que son adversarios tan temibles que fueron capaces de no solo anteponerse a nuestros héroes, sino también de derrotar al mismísimo Serafimón. Las peleas y los riesgos subían la vara una vez más. Tras escapar por los pelos de ellos, en los próximos episodios seguimos viendo más sobre las consecuencias de la devastación de Querubimón. El resto de los chicos consiguen su Spirit Bestia y al mismo tiempo también se le da en el peso la trama al desarrollo de las motivaciones y las personalidades de estos nuevos enemigos que se nos fueron presentados al comienzo de esta saga. No solo eran antagonistas poderosos, pero también tenían sus propios planes, motivaciones y personalidades que afectaban al mundo más allá de solo conseguir y seguir los planes de Querubimón. Ranamon era la única que no tenía su Spirit Bestia y era constantemente provocada por Mercuremon. Al conseguirlo, en parte vemos avanzar su personaje y se nos muestra a ella no solo como una antagonista de 2 dimensiones, sino que ella también tenía sus propias motivaciones y orgullo por ser venerada. Incluso por momentos haciendo un paralelismo en la saga siguiente con la historia de Blancanieves, mostrándola a ella en carácter de la reina malvada. Mercuremon, por su lado, es mostrado como el táctico del grupo, manipulando y usando sus palabras como una forma de hacer que tanto sus compañeros como adversarios hagan lo que él quiera. Siendo el asesino de Serafimón, tenía sus propias motivaciones para utilizar este poder para sus propios planes, mientras mantenía la fachada de ser siervo de Querubimón. Estos dos personajes y su dinámica entre ellos y con sus propios planes son los más construidos a partir de ahora, para que luego en la próxima saga, cuando tengan sus respectivas batallas, suban la importancia de estos en conflicto. No solo eran enemigos fuertes, sino que tenían sus propios deseos y motivaciones y personalidades para estar peleando contra los protagonistas. Grotemon, quien desde la primera saga fue construido como un adversario fuerte, es el primero en encontrar su fin en las manos de Volgumon, a poco de empezar esta saga. El primer capítulo había dejado una nota agridulce tras la muerte de Serafimón, pero tras conseguir el Spirit Bestia del trueno, las esperanzas son renovadas. Ahora la misión se trataba de conseguir los Spirit Bestia, y con estos vencer a sus adversarios. La serie desde la segunda parte de la primera saga juega mucho con esta idea de avanzar un casillero, el que los héroes sean derrotados, encontrarse desesperados y renovar las esperanzas tras una nueva transformación o tras una nueva táctica encontrada de estos. Tan importante era la construcción y desarrollo de estos antagonistas que el episodio siguiente a la derrota de Grotemon tenía como estrella a Ranamon. No siempre se iba a tratar del camino y la aventura de los héroes, también era la historia de los antagonistas y el construirlos y darles un nivel de importancia para rivalizar con la de los héroes y hacer que a nosotros como espectadores también nos importen las motivaciones de estos. El único episodio que quizás se mantenga por mucho por debajo de los otros es quizá el de la carrera de Treimon, quizá como la oveja negra de esta saga, pero que nos da dos elementos: la presentación de dos personajes antagónicos como Dogmon y Bergarurumon Black, quienes reaparecen más adelante sobre el final de la serie, y el viaje a la aldea de los Burgamon, donde es el episodio en el que Takuya y Koji no tendrían relevancia alguna para dejar de escenario al resto, además de también darle la presentación y papel protagónico al Spirit Bestia de la madera, Petaldramon. Un elemento que podría considerarse relleno, pero que sirve para abrir las puertas al desarrollo de personaje de otro antagonista y avanzar en paralelo a la construcción de la trama del resto del cast, que no es solo de los dos protagonistas, nuevamente con una resaltada relevancia a Tomoki por sobre los otros dos. El próximo capítulo nos presenta a la figura misteriosa que se nos mostró a lo largo del desarrollo de los antagonistas y el quinto guerrero corrompido por Querubimon, Duskmon. Se enfatiza que él era diferente al resto tras mostrarnos por primera vez a Querubimon hablando con todos sus tenientes y este no formando parte de esta reunión. También se nos presenta a este como alguien estoico y no fácilmente manipulable tras una breve charla entre Mercuremon y él. Tras pequeños guiños en episodios anteriores y refuerzos narrativos en este nuevo enemigo parecía estar por sobre el resto de los antagonistas y al mismo tiempo trabajando bajo su propia agencia otorgada por Querubimon. Mientras nuestro cast de protagonistas se adentra al continente oscuro, este episodio y el siguiente están muy condensados
condensados de conceptos e ideas que están sembrando el camino para próximos aspectos de la serie en sí. Kerubimon aparece por primera vez hablando con sus tenientes con frases cuasi sectarias como la vida es el poder es el camino. Mercuremon le da el Digicode absorbido menos el de Serafimon, y Kerubimon se da cuenta de esto como una potencial traición, pero lo deja pasar porque aún le serviría para sus propósitos. Sabemos ahora que Kerubimon es un antagonista aún más calculador que Mercuremon y con planes y varias casillas por delante de él. No solo en poder, sino en estrategia, era de temerse el malvado principal de toda la serie. Y esta es la primera vez que aprendemos de esto en esta pequeña escena. Se nos presenta por primera vez el continente oscuro como una parte del mundo digital tan misteriosa y temida que hasta el libro de Bokomon, que hasta ahora los había guiado por el mundo, estaba con páginas en negro. Dentro del bosque reaparece Arbormon y se da una pelea entre todos y Petaldramon en la que por primera vez los chicos usan algo que sería uno de los temas principales de la serie y que ya previamente Digimon Tamers había jugado con ello: los ataques combinados. Combinando ataques de sus respectivos elementos, los protagonistas se dan cuenta que aumenta la potencia de este y sus efectos devastadores. El Flame Storm de Vitramon y el Wind of Pain de Shutmon sirven de manera muy efectiva contra el Spirit Bestia de la madera: fuego, viento contra madera. La lógica de la potencia de los elementos y sus fortalezas contra otros por primera vez aplicada. Al final del primero de estos dos episodios aparece Duskmon rematando a Arbormon como alguien débil que no servía para luchar y nuevamente estableciendo más poder y contexto a este personaje concentrado. El episodio siguiente muestra nuevamente esta esencia de una victoria que dura poco para caer en la desesperación de la derrota al encontrarse con Duskmon como un enemigo diferente y mucho más poderoso que el resto de los tenientes de Kerubimon. Por debajo de la mesa también nos van acercando algunas pistas que serían desarrolladas en los próximos capítulos luego del renacimiento figurativo de Takuya. Esto es, que los elementos que circundan un territorio pueden ser usados a favor o en contra de los poderes de los protagonistas. Entre líneas, Duskmon era muy poderoso, pero lo era aún más por encontrarse en el continente oscuro donde casi nada toca la luz. Nuevamente vemos un choque e interacción entre Takuya y Koji como rivales. Takuya se antepone como un líder carismático, pero Koji muestra su utilidad para el grupo al retar sus ideas. Este tipo de choques los habíamos visto de manera muy espaciada hasta ahora. En su mayoría los habíamos visto en episodios como el del País de los Juguetes y de manera menos remarcada en episodios como el de los Burgamon, donde estos dos solo se limitaban a competir entre ellos en vez de ayudar al grupo. Ahora los riesgos habían subido a una escala mucho más seria e importante y ambos sabían esto. Koji argumentaba que estaba bien huir de Duskmon y reagruparse para pensar una estrategia, ya que notó a primera mano que este no había usado ni una fracción de su poder, mientras que Takuya se encontraba más confiado que con una estrategia de atacar todos a la vez, este sería derrotado. Takuya tenía un buen punto sobre que el trabajo en equipo les había funcionado bien hasta ahora, pero al mismo tiempo Koji tenía un mejor análisis del nuevo antagonista frente a ellos, y el desmerecer su argumento mostraba a Takuya como alguien que no tenía en cuenta los riesgos que implicaba el perder contra este enemigo. Koji, como alguien que había alcanzado más tempranamente la madurez que Takuya, habla a solas con este para intentar hacerle entender que él tiene influencia sobre el grupo y que el no reconocer que podría matar a todos por una decisión tomada sin cuidado podría hacer que todos mueran. Duskmon le sigue el rastro y reaparece. Takuya intenta poner en plan su estrategia, pero al no funcionar y encontrarse él mismo bajo la espada de Duskmon, es salvado a último momento por Koji, quien reconocía muy bien el valor de Takuya para liderar al grupo y esperaba que, de salvarse por su sacrificio, el grupo pueda oír y comprender la extensión del mal que los acechaba. Al recibir el golpe de Duskmon, Koji sale de su transformación y Duskmon pierde el control al verlo, haciendo que todo sea hundido en un halo de destrucción en una esfera de oscuridad. Al final de este episodio, Takuya despierta en una estación de la oscuridad ante un Treilmon que solo vemos una vez en la serie, el cual le dice que solo quienes hayan expuesto su corazón a la oscuridad podían subirse a él. Takuya en silencio sube y Treilmon se pone en marcha al mundo humano. Un sentimiento agrio invade el final de este episodio y da la entrada al axis de la serie, y el capítulo más resaltado por Kaizawa como uno de los más importantes de toda esta. It takes
takes the fiercest Digi warriors to defeat evil. With the new Digimon detector, you pick the teams and lead them into battle. Punch in Digi digits from the game cards you... Hasta ahora, a lo largo de este trabajo, nos referimos a este capítulo como el axis de la serie. Pero, ¿qué queremos realmente decir con esto? El director resalta a este como uno de los más trabajados por él y uno de los más importantes de toda la serie. Más adelante vamos a desarrollar en próximos trabajos sobre este tópico, pero de manera muy poco sutil, el trayecto de Takuya por Digimon Frontier puede señalarse bajo una estructura narrativa conocida como monomito o viaje o periplo del héroe. Bajo resumidas cuentas, Takuya recibe un llamado a la aventura, el cual lo lleva a un mundo diferente de él y allí conoce a un mentor, gana nuevas habilidades y afronta nuevos retos y tentaciones hasta llegar al punto de su muerte. Este punto suele ser el punto central e intermedio de una narrativa de este tipo. El héroe muere de manera literal o figurativa en el aspecto en el que algo muere de él, una idea preconcebida o un aspecto de su noción del mundo. De esta muerte ocurre un renacimiento y de allí el héroe sufre una transformación que lo lleva al camino de la expiación. Algo similar se puede poner en comparativa y más fácil con el caso de Luke en Star Wars. Hasta ahora en la serie, Takuya nunca tuvo ninguna aparente resolución de la tarea con motivos divinos de salvar a ningún mundo ni a nadie en particular. Hasta ahora él en la serie se estaba manejando por la inercia moral de sus acciones. Él se encontraba con una acción o un antagonista que hacía conflicto con su moral y él actuaba en respuesta. A medida que conoció a los Digimon en su viaje, él se transformó en Digimon por primera vez y este viaje lo había cambiado sin él darse cuenta realmente. Ya no sentía un sentido de obligación moral a la llamada de la acción, a la aventura, sino un motivo de una escala más importante. La balanza de la importancia de sus acciones tenía ahora un peso que sobrepasaba sus previas expectativas al sumergirse a esta aventura. Como él internamente había cambiado, entonces esto se ve reflejado visualmente en la narrativa de este capítulo. Takuya ya no era enteramente humano, no podía volver y hacer vista gorda a todo lo que él había pasado. Él ahora también es un Digimon y por esto vuelve al mundo humano con la forma de Flamón. Takuya había muerto, pero no en el sentido literal de la palabra, sino que su concepción previa al mundo y sí mismo ya no eran las mismas. Se le otorga casi por providencia la oportunidad de alterar el curso de su destino, pero en ese mínimo trayecto en el que él intenta cambiar su destino termina reforzando su resolución de seguir adelante, enfrentando los miedos que habían significado el enfrentarse a la muerte y salir del limbo en el que se encontraba. Hay realmente múltiples lecturas que hacer respecto a este episodio, teniendo en cuenta la narrativa de la serie reforzada en la decisión de los protagonistas y las consecuencias de las decisiones que estos toman, así también como el crecimiento que ocurre dentro de ellos, pero eso haría de este trabajo el doble de largo. Al volver al mundo digital, Takuya vuelve como Agnimon, completamente transformado, y en un grito de guerra y resolución reencontrada de abrazar su destino por completo y crear un cambio en este mundo para bien, que ahora por su propia voluntad se sentía también parte de este mundo. El capítulo anterior funciona como también una forma resumida de expiación de Takuya, ahora con una determinación renovada en el mundo digital. Ahora se sentía mucho más conectado con su lado Digimon y con su elemento, y por este renacimiento logra aprender sobre que puede utilizar los elementos a su favor. Se expía salvando a sus compañeros, disculpándose con ellos y entendiendo que ahora estaba comenzando a comprender realmente lo que significa el poder de los guerreros legendarios que les había sido heredado a ellos. La mecánica de los elementos a favor de las batallas, que había sido un guiño por debajo de la mesa en capítulos anteriores, ahora formaba parte de un poder nuevo adquirido por los protagonistas. Comienza la tercera saga, el camino final a Rose Venus y la batalla contra Cherubimon, que estaban ahora cada vez más cerca. Cada vez menos de sus tenientes seguían en pie, siendo solo los 3 más desarrollados de los 5 que se encontraban con el último eslabón del camino al jefe final. Esta saga está dividida en 2 partes, la primera siendo el trayecto de cada uno de los chicos habiendo sido separado del resto en cada una de las esferas de Sephirothmon, donde también tenemos un contexto
contexto más en profundidad del resto del cast, trabajo sobre cada uno de los personajes, sobre el que realmente no volveríamos en real profundidad, con escasas excepciones de Junpei en esta misma saga luego de que Takuya y Koji consigan sus Double Spirit, y posteriormente Tomoki al reencontrarse con sus abusones en la anteúltima saga de la serie. La primera parte de Sephiroth Mon mantiene un ritmo bastante rápido y recuerda bastante en su relato al trayecto de los caballeros de bronce en las 12 casas. Cada uno de los héroes se encuentra separado al resto, tiene un oponente fuerte al que derrotar y trabas autoimpuestas internas que resolver en el camino de derrotar a este oponente y avanzar en el camino adelante. El ritmo también es manejado de modo en que, si bien tenemos un capítulo donde cada personaje es el principal, cada tanto tenemos momentos en el que volvemos sobre cómo se encuentran el resto de los personajes en sus propios viajes. Sobre el final de esta primera parte de la saga es en que Koji y Takuya encuentran sus Double Spirit gracias al poder otorgado por el huevo de Serafimon que Bokomon cuidaba. Es también en esta parte en el que se nota un desnivel fuerte en el peso de los personajes que parece algo forzado. Está bien que son los protagonistas, que tienen un cargo de importancia en la dinámica del grupo y muchas cosas que ellos ya de por sí aportan a la trama como líderes, pero previa a esta transformación veníamos de capítulos enteramente centrados en el crecimiento del resto del cast, por lo que apelamos un poco más a sentirnos cercanos a ellos cuando por este Deus Ex ahora la balanza comienza a pesar en el dúo principal. Parece como una disonancia fuerte de tonos. Por un lado te dan a los personajes siendo desarrollados y por otro lado te quitan todo eso dándole más poder a los principales. Suena un poco como una frustración narrativa en que cuando el resto tuvo que encontrar una fuerza interior renovada y enfrentar a sus males, los privilegiados recibieron una intervención divina sin una real expiación o sin un real merecimiento por sobre el resto, más que ellos se encontraban peleando contra oponentes más formidables. Es aquí donde muchos también concuerdan que Frontier comienza a decaer en su trato de la trama y los personajes. Comienza quizá a figurativamente darse a tiros en el pie en aquellas cosas que hacían esta serie brillar, que es el desarrollo orgánico de sus personajes. Saliendo de Serafimon y ya obtenidas las formas de Double Spirit del dúo de líderes, hay una última confrontación del Spirit Bestia del Acero, donde la resolución ahora de manera más consciente es utilizar los diversos ataques combinados, demostrando un avance táctico en el grupo. Y si en la primera parte de la serie el vaivén de la historia era tratado desde los héroes creciendo, ganando una victoria y luego encontrándose con un mal peor que los fuerza a avanzar aún más lejos, esta segunda parte de la serie tiene el conflicto de personalidad de centrar su trama en los líderes y al mismo tiempo no perder de vista al resto de los personajes. Este último capítulo era un avance en el trabajo en equipo. Los siguientes son centrados más en la historia de Koji y en menor medida de su hermano. Sin embargo, la serie ahora usa de querer comprometerse a un cambio de rumbo, pero volver atrás con esa idea recurrentemente. Se hace un nuevo foco en las respectivas historias de los líderes, pero cada tanto pareciera que quiere desde el fondo decir ¿y qué pasó con el resto? Y se hace un rollback a volver al foco del resto de los personajes, pero con un sabor agrio en la boca y una mano algo forzada. Hay varios ejemplos de esto y uno de ellos es en el episodio 31, mientras que en el capítulo 30 está fuertemente centrado en Koji y Kochi y aprendemos el real secreto de que Kochi es el hermano de Koji y al próximo episodio Koji corre tras su hermano y Takuya corre tras de Koji, ordenando al resto que se quede atrás. Hay un avance en el personaje de Takuya intentando apartar del peligro al resto y reconociendo el peligro de Duskmon, pero también hay un avance en Junpei, quien reconoce que tanto él como el resto no recibieron nuevos poderes y que deberían encontrar sus respectivas misiones en ese mundo. Si bien todos estos puntos recaen como un avance orgánico de los personajes, el tiempo en la trama en que se desarrollan no podía estar peor trabajado y más disonante con lo que estaba siendo la acción de la trama. Se nos presenta el drama de Koji y queremos saber más al respecto, pero se siente que toda esa subtrama se corta abruptamente para sacarle el foco a los líderes
poderes e intentar traer al frente al resto de los personajes al escenario. No tiene sentido. En palabras más resumidas, se nos presenta la urgencia en la trama del conflicto entre Koji y su hermano, y después se nos retira abruptamente de eso para traer al resto de los personajes, el cual habían estado siendo opacados hasta ese momento desde los Double Spirit, para que tengan su participación en la trama de manera forzada y no orgánica. Se corta una parte de la historia para dársela al resto de los protagonistas. No se hace eso. Algo similar ocurre en medio de la pelea contra Kerubimon capítulos después, en el que en medio de la pelea contra Kerubimon aparece un Deus Ex antagonista que no nos importa y nos dan una breve exposición para forzarnos a verlo como importante, para mostrarnos algo de relevancia para el resto del cast, cuando el capítulo anterior e incluso en la primera parte de ese capítulo tuvimos a los dos líderes destacados con 20 resaltadores consiguiendo nuevas evoluciones gracias a otro Deus Ex, en las que ahora dejaban al resto del cast relegado a espectadores de la acción. El avance de conceptos y retroceso forman parte primordial de la segunda parte de esta saga. Koichi, por su lado, fue un personaje nuevo introducido cuyo arco de redención era trabajar con el resto, pero su relevancia en esta parte es casi 3 peleas donde toma el escenario y listo. Su papel en la anteúltima saga siendo nuevamente lanzado a las sombras para trabajar el aspecto de su llegada al mundo digital y agregar un nivel de drama y riesgos más profundos que sirven en definitiva para desarrollar más a su hermano, quien es uno de los líderes que también estaba siendo resaltado desde la segunda parte de la serie. Luego de finalizada esta subtrama de los hermanos y ahora con todos los Spirit, los niños finalmente llegan a Rose Venus, donde nos encontramos con pequeños elementos que parecían estar estirando más lo necesario el conflicto final con el villano principal de toda la serie. Tenemos una última exposición de la historia de los 3 ángeles por parte de Ophanimon. Alcanzamos la Hyper Spirit Evolution, las uniones de todos los poderes de los Warrior 10 y tras la última táctica desesperada e incluso el armar de una suerte de interés afectivo de Takuya hacia Izumi, que nunca fue del todo trabajado, pero deberíamos creer que siempre estuvo ahí y que existe porque esos personajes intercambiaron 10 palabras hasta ahora a lo largo de la serie. Pero no importa, todo termina, dejémoslo todo, es la última estrategia, las energías de todos están en este último grito de guerra desesperado por encontrar la paz, luego de tanto viajar, tanto conocer este mundo, tanto de... Matamos a Kerubimon, aparecen los Real Knight, nos mandan de un vergazo a las lunas. Entra la saga de los Royal Knights, una de las sagas más frustrantes de la historia de todas las series de Digimon. El primer capítulo de esta sección nos da la última exposición a profundidad de saberes del mundo digital y es la única vez donde vemos, aparte de los Warrior 10 sin ser siluetas, en el opening que nunca tuvieron una real razón de ser siluetas más que de confundir a la audiencia que no tenía entero el contexto de la historia de este mundo hasta este capítulo. También aprendemos sobre una profecía de la cual nunca habíamos escuchado hasta ahora, en la que Lucemon renacería y el mundo digital sería destruido. Atando cabos también comprendemos que había una cadena de manipulaciones de los antagonistas hasta ahora, Mercuremon manipulando a sus compañeros para que vayan a lidiar batallas por él mientras que él analizaba los resultados, Kerubimon manipulando a sus tenientes y a los mismos chicos para que les llevaran los Spirit hasta él, y Lucemon manipulando a Kerubimon para que él reúna el Digicode del mundo digital para que éste pueda escapar de su prisión en el Dark Area, y al mismo tiempo manipulando a los Royal Knight para que completen el trabajo faltante de Kerubimon con promesas vacías. Luego de esto, los próximos 9 capítulos que comprenden esta saga serían los Royal Knight venciendo en cada lugar a Kaiser Greymon y Magna Garurumon y llevándose cada Digicode, más allá de los esfuerzos de ellos luchando y el resto intentando por ser útil de alguna forma complementaria. El verdadero valor resumido de esta saga es el mostrarnos un poco más del mundo, como el castillo de Ophanimon o el árbol del comienzo donde los Digimon renacían, además de otros lugares, y desarrollar por debajo la trama de Koichi estando muerto. Además tenemos un solo episodio dedicado al crecimiento de Tomoki que lo refuerza como la tercera fuerza más representada en toda la serie, además de los líderes. Por demás,
demás, pura frustración, pura desesperanza. Mientras que la fórmula antes era de traer enemigos temibles, perder en la primera, pero luego aprender de nuestros errores y enfrentarlos, ya sea con una mejor táctica o una reencontrada determinación, en toda esta saga los antagonistas son simplemente imbatibles. Nada de ningún esfuerzo o estrategia para frenarlos funciona por unos pedantes 9 capítulos. Nos muestran más cosas del mundo, está bien, pero tuviste muchísimos otros capítulos para hacerlo antes y ahora no era el momento. El villano principal de la serie, aquel que desde el primer momento en el que pisamos el mundo digital se nos había hablado, había sido vencido e instantáneamente nos arrebatan la gratificación del esfuerzo y del viaje y del crecimiento que habíamos alcanzado. Lucemon es inevitablemente revivido y, como era de esperarse, traiciona a los caballeros reales, haciendo de su papel en toda la serie más que una simple frustración condensada, sin siquiera estar a la altura de los 5 guerreros de Kerubimon en relación al desarrollo de sus propias motivaciones como antagonistas. Querían ir al mundo humano para impartir sus ideas de orden y justicia, y eso es todo. Quizá haya más lecturas que hacer al respecto de estos dos, pero a nivel de su interacción con la trama, quizá uno esperaría que hasta traicionen a Lucemon, el cual es un antagonista que no posee casi nada de desarrollo en toda la serie, más que tratar ideas dictatoriales para cómo debía ser el orden del mundo. Tampoco terminamos de entender qué era lo que hacía que el Digicode de los humanos era diferente y especial a vista de los Royal Knight, y que era algo hermoso de conseguir, y pareciera que da la impresión de que una idea de una segunda secuela de Frontier condensada en estos últimos capítulos parecía haber estado entramada, aunque realmente esto es un análisis y no un apunte basado en información de los desarrolladores. Lucemon termina absorbiendo y traicionando a Dynasmon y Lord Daimon, y con los datos de estos alcanza la evolución de Fall Down Mode. Aquí viajamos al Dark Area por primera vez desde el comienzo de la serie y conocemos el final de Koichi, el cual da lugar a uno de los momentos más épicos de la historia de Digimon. Un grito desesperado, quizá por la muerte de Koichi, quizá por la frustración aumentada de ya 10 capítulos sin una real victoria. Aparece la fusión entre Koichi y Takuya de todos los espíritus de los guerreros legendarios. Por fin aparece Susanomon. Y como otra nota del autor, no podría ni comenzar a decirles la cantidad de veces que veo esta escena en loop, y que al mismo tiempo la primera vez que la experimenté años atrás servía tanto como para, con mi frustración con la serie, como por fin llegar al final. Por fin llegábamos a la forma final, a la batalla definitiva. Por fin se terminaba todos estos capítulos de frustración de verlos perder constantemente sin ninguna resolución argumentativa ni crecimiento de los personajes. Si alguna vez se preguntaron cómo sería la pelea entre Naruto y Freezer, creo que lo más cercano a esto, más allá del mod o la skin de algún juego, es esto: la Seiyuu de Naruto, Takuya, y los Spirits de Fuego también siendo Susanomon, contra la voz de Freezer, Hyusei Nakao, quien también le estaba dando la vida a Lucemon Fall Down Mode. Las escalas estaban, la batalla final ya era esta. Con un golpe glorioso final que recuerda a la pelea entre Diablomon y Omegamon, Lucemon es derrotado. Susanomon escanea y purifica su código, y la esperanza por fin había sido renacida. O eso creíamos. Te lo creíste, XDXD. Resulta que Susanomon no hizo del todo bien el trabajo de purificar a Lucemon y solo escaneó los datos de luz dejando los de oscuridad. Y por culpa de esto nace Lucemon Satan Mode, el cual, como una bestia sin conciencia, arremete a ir al mundo humano. Frontier, ya basta, por favor, ya basta, Frontier. Durante todo este tiempo nunca nos diste una real victoria, y cada victoria era sucedida a un riesgo peor. Solamente que esta vez no hubo calma después de la pelea y los protagonistas corren detrás de Lucemon y con poco esfuerzo son derrotados. Mientras Lucemon se acercaba lentamente al mundo humano, varios fenómenos naturales ocurren al mismo tiempo que toda pantalla digital mostraba la frase de obedecer o morir, es su elección. Kaizawa nuevamente resaltando la temática central de Frontier respecto a la elección. Tras ser derrotados los chicos con poco esfuerzo por Lucemon y encontrarse desesperados en las ruinas del subterráneo de Shibuya, aparecen los espíritus humanos de los Warrior 10 para darles apoyo, y luego aparecen los de los 3 ángeles para darles consejos. Ahora todos juntos evolucionan a Susanomon, pero antes no hacía falta el resto, eran solo Koji y no importa, tienen que participar todos porque no podemos comprometernos a una decisión narrativa u otra, ni tampoco hacía falta explicar demasiado
demasiado, que quedan pocos minutos y tenemos que cerrar el telón. Susanemon aparece esta vez con el conocimiento de que Larva Mode estaba controlando a Satan Mode. Consiguen arrastrar de vuelta a Satan Mode hasta el espacio entre la dimensión del mundo digital y la puerta al mundo humano y se meten en el orbe que Satan Mode cargaba para derrotar a Larva Mode. Al derrotarlo, Satan Mode pierde el control. Para remediar esto, Susanemon usa uno de sus Deus Ex Power Crowd Control masivo que hubiera servido minutos antes cuando estaba a punto de romper la dimensión humana para sujetar a Satan Mode y vencerlo. Ahora sí, Lucemon por fin y de forma definitiva viene Larva Mode a atacar por detrás de Susanemon de la nada y saca a todos los chicos que estaban dentro de él para que no reciban el ataque. ¿Cuál era entonces el punto de usar a los chicos a esta altura entonces como material evolutivo? Ya el buscar respuestas y coherencia parece irrisorio en este momento de la serie, pero por fin, de forma final, definitiva y última, Lucemon es derrotado. Es derrotado de verdad y ya está muerto. Por favor, dígame que ya está muerto. Está derrotado, derrotadísimo, no va a volver a levantarse. Los chicos se despiden de los Spirit demostrando la idea de los desarrolladores de que estos funcionaban como sus compañeros Digimon y que siempre pelearon al lado de ellos. Esto fue mostrado a lo largo de la serie en algunas pistas en las que los chicos hablaban con estos desde sus Digivices, pero ahora era resaltado siendo el final de la serie. Ahora los chicos debían volver al mundo humano porque la grieta dimensional se iba a cerrar, pero antes muchos otros chicos vinieron al mundo por los Trailmon y luego se fueron de la misma forma. ¿Qué diferencia había? No importa, no hay tiempo de explicar nada, vuelvan a casa. Pero también somos Digimon, nacimos como Digimon en este mundo y también es nuestro, no importa, no hay tiempo. Si quieren volver a su mundo, vayan por el portal, gracias por su servicio, vuelva prontos. Así como en Digimon Tamers tenemos un portal que se lleva a los Digimon mientras del otro lado son despedidos en lágrimas, en Frontier tenemos a los humanos siendo llevados por un portal a su mundo mientras son despedidos por Digimon en lágrimas. Quizá este iba a ser el final, pero aún había que arreglar el problema de matar a un niño en un medio pensado para niños, así que Koichi en realidad estaba en un coma profundo del cual despierta cuando los chicos irrumpen en el quirófano a verlo. Ahora sí, el final de Frontier, con imágenes que nos mostraban que los chicos estaban siguiendo sus vidas, esta vez con la experiencia de lo que habían aprendido en el mundo digital y lo que crecieron en ese viaje. Así concluye la historia de la serie, pero no del todo de los medios relacionados a esta, ya que hay otras historias que fueron tratadas en paralelo e historias que continuaron el viaje de todos los protagonistas.